Y hablando justamente del clima, las lluvias de las últimas 48 horas agravaron claramente la situación de los campos del centro oeste bonaerense, ¿no? Donde, bueno, hay 5 millones de hectáreas anegadas e inundados. El tema es el de siempre, ¿no? Hemos hablado más de una vez, esto que tiene que ver con que nada ha cambiado. Ayer hablábamos inclusive con Gustavo lo que representa las inundaciones, ¿no? Esta cuestión de uno puede ver las imágenes de hace 25 años que son las mismas que estamos viviendo hoy, ¿no? Y en todo caso lo único que mejoró fue la forma de mostrarlo, porque hoy con drones y con toda esta tecnología uno tiene muchas imágenes novedosas para la vista de la gente, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Los campos anegados, el crecimiento detenido por esta realidad compleja, una Argentina que no avanza y consecuencias claramente de la inoperancia, de la ineficiencia de los gobiernos que nos dejan hasta una situación que año a año, día a día, se repite y hace que suframos un montón de consecuencias. Estamos conectados con Ignacio Kowarski, él es presidente de Carvap, la federación que de alguna manera aglutina a los rurales de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, para que nos cuente primero cómo va la cosa y segundo, bueno, la palabra de ellos, ¿no? La voz de quien realmente lo sufre. Ignacio, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, preocupado porque esto no cambie, porque esto es lo de siempre, ¿no? Ustedes ya han anunciado que hay 2 millones de hectáreas bajo el agua. Y bueno, esto tiene que ver con una historia de nunca acabar, ¿no? Me imagino las pérdidas, me imagino el sufrimiento, me imagino un montón de cuestiones que tienen que ver con algo que por repetido no deja de ser una tragedia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y los años perdidos, ¿verdad? Y Claro, las vidas que van quedando en el tiempo. Imagínate que el campo de mi familia, por ejemplo, entre Cleveland se inundó hace 38 años. mira. Mi abuelo murió esperando profesiones, mi viejo ya está jubilado con No, es 78 increíble, y no, estoy no, contando no hay la derecho, vida. no hay derecho. La verdad Es que la historia de siempre de una provincia de Buenos Aires sí. que ha postergado, en este caso, muchísimas obras, tanto todo empieza en los municipios, porque no mantienen bien los caminos, no cambian las alcantarillas, no limpian los desagües de los pueblos, Ujú. y cuando llueve todo se vuelve agua, mar, canales, y posteriores hay un plan escrito hace desde el 2001-2002, que es el plan maestro del río Salado, que si se hubiese hecho tendría que haber primero en 2015 y todo esto ya hubiese sido historia. ¿Nos Mira. íbamos a inundar? Probablemente sí, pero el tiempo y el daño y cómo volver a la normalidad iba a ser todo mucho menor. Entonces, hoy en la emergencia es muy difícil. Hoy mover cada metro cuadrado de tierra es barro. Claro, Se rompen las máquinas, se encajan, tirás tierra en el barro, en el agua. Ya los daños hay cantidad de hectáreas. Hoy son 5 millones de hectáreas es una inundadas, locura, que por sí, lo sí. menos se pueden ver o estimar. Ujú. De Carol vamos a hacer un nuevo informe cuando tengamos un par de días sin nubes, podemos sacar fotos satelitales y estimarlo. Ahora, hay muchísimas hectáreas que están sin poder trabajarse, pero porque no pueden acceder. Capaz que vos tenés 150 hectáreas, 70 están buenas, se podría sembrar, pero no podés llegar porque Ujú. los caminos no existen. Sí, Entonces eso sí, sí. también es pérdida. Y acá no es pérdida solamente para el productor. Hay chicos que perdieron la escolaridad, maestras que no dejaron de ir a la escuela, Sí, y todo no lo que representa la falta de producción que genera la esto ruralidad genera una... misma. Claro, 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 claro. Camioneros que no tienen viajes, equipos Exactamente. de siembra parados, pulverizadores que hace 7 meses no trabajan. Bueno, todo esto, yo sé de pulverizadores en algunos distritos que la están vendiendo a costo con la deuda que sacaron el crédito para vender porque no la pueden pagar porque no pueden trabajar. Entonces, eso está pasando en el interior productivo, Es pero es el la abandono tragedia argentina, la total. tragedia La argentina. infraestructura no hecha en la provincia de Buenos Aires y cuando por mucho tiempo coincidió, no había excusa, el color político de provincia y nación. Ujú. Entonces todo era más fácil, pero nunca se hizo. Claro. Claramente, bueno, yo te escucho y a mí me indigna porque de alguna manera esta nota la podemos grabar, la guardamos y dentro de unos años la pasamos y la queja va a ser la misma, como seguramente si tuviera grabado hace 10 años la queja es la misma, ¿no? La falta de obras hidráulicas que es alarmante y que claramente es una de las claves del problema, bueno, provoca pérdidas dramáticas en las zonas agrícolas y ganaderas, que como muchos sabemos es el enorme motor de esta Argentina. Nos Eh, inundamos en 2001, nos inundamos en 2012, nos inundamos en 2016, 17, nos volvemos a inundar ahora. Esto es cíclico. Tenemos época de sí, 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 seca, sí. de seca, época de inundaciones. En la época de El seca tema es no se hace mitigarlo, nada ¿no? porque no hay problema si no sale en la tapa de los diarios, ¿no? Cuando el Pero momento en el que se debería laburar
de alguna manera comenzar alguna obra y plantear una solución estructural mucho más importante, que es cuando se cae no se hace nada Nada. y listo. Y cuando llega, bueno, nada, queda todo, Nos todo agarramos bajo la el agua. cabeza, Claro, nos empezamos a echar las culpas, y tal esto cual, es, tal había un cual. plan hecho, está escrito, está contemplado. De hecho, ahora se están haciendo nuevas contemplaciones porque alguna, o sea, nodo bragado. Nodo bragado es cómo resolvemos todo el agua del oeste, noroeste de la provincia de Buenos Aires, que pasa por Bragado y se mete en el Salado. ¿De Ujú, qué manera se resuelve el paso de ese agua sin afectar a Bragado? Bueno, hubo varias teorías, varios proyectos, la gente local nos hizo, hay un proyecto, se terciarizó por pedido de Bragado, se contrató una empresa hidráulica que haga un proyecto, ya está el proyecto, hagámoslo, porque nos va a volver a agarrar. Y ujú, el agua pasa. Hoy si vas a Bragado, está recibiendo agua y desordenada, y inunda campo, y dice, no, este agua viene de Bragado, de 9 de julio, de Casares, claro que sí, el agua va para allá. Entonces, ujú. lo que hay que hacer es que vaya ordenada, que vaya por canales y hay que hacerlo. Si seguimos postergando esas obras, no solamente vamos a aguantar nosotros mucho más en el oeste del agua, sino que cuando llegue a Bragado va a llegar de la peor manera. Claro, claro. Hagamos esa obra y hagamos el resto de las obras. Contempla mucho más obras, Senio 5, Senio 3, son todos canales que tienen nombre escrito, están trazados en un plano, pero hay que hacerlo. Ujú, ujú. Ustedes como, bueno, nada, conferencia o asociación que de alguna manera aglutina justamente a las asociaciones rurales, bueno, claramente de Buenos Aires y La Pampa, Sí, ¿no? Me sí, imagino que tendrán ya una cuantificada las pérdidas, me imagino que la realidad de lo que está sucediendo, bueno, decime si me olvido de algo, pero bueno, creo que es Carlos Casares, Bolívar, me imagino también la ciudad del 9 de julio, Saladillo, Roque Pérez, 25 de mayo, que de hecho todo, estamos las hablando flores. de lugares que son el motor de la pampa húmeda y tienen mucho que ver con esta famosa zona núcleo que de alguna manera nos da de comer a todos, ¿no? Eso hay que decirlo, porque uno a veces vive en el cemento de la ciudad, pero vive también gracias a lo que nos deja el campo. Digo, ¿cuáles son las pérdidas y cuáles son las cosas que tienen para decir, ¿no? Porque más allá de la ideología de los gobiernos, esto ya Ujú. empieza a ser historia que interpela y de alguna manera nada, nos pone delante de cualquier ideología porque nadie hace nada, ¿no? Vos hablabas de 2015, que era el gobierno de un color político, sabemos que luego vino otro, ahora está otro, y la Mm, realidad es la misma, ¿no? totalmente. A ver, nosotros lo que tenemos es eh, hoy en las emergencias, que es difícil en medio de la emergencia saber bien cuáles, digamos, las pérdidas, por eso que te decía, de hecho, hace 2 días cayó piedra en algunos lugares y hizo destrozos, y esos eran trigo casi llenando grano a punto de cosecha, y listo, y ahora la verdad que quedamos, digamos, totalmente deshechos. Ujú, ¿Cuál es en realidad lo que nosotros decíamos? Que mira, bueno, el plan del río maestro, el plan integral, que en realidad se escribió por una consultora internacional que es Halpro en 1999, tendría, bueno, a todas las mejoras. Nosotros hicimos digamos, un informe de Carvap en el mes de marzo ujú, y digamos, y lo distribuimos, y lo que estipábamos era la capacidad productiva de esa hectárea, ¿no? Entonces, no solamente pusimos, digamos, en valor qué se hizo y qué no se hizo, sino que el costo original de esa obra eran 2.000 millones de dólares. Actualizados serían 4.000 millones de dólares. ujú. Pero en general esa cuenca recauda 35.000 millones de dólares, Mira, ¿no? En cuanto a la producción, de claro, cuanto a lo que mueve. ¿Cuáles son las pérdidas estimadas? Y más de 5.000 millones de dólares cuando lo ponemos nosotros en la cantidad de hectáreas que afectan a todos esos entiendo, distritos. claro. Entonces, hay números que podemos suponer, ¿sí? Entonces, incluso tenemos un impuesto vigente, que es el impuesto hídrico que se cobra en los combustibles para hacer esas obras. Entonces, es increíble Sí, cómo encima todo tiene el esto, descaro de el generar un presupuesto, impuesto para mejorar eso. Eso es descarado también, ¿eh? Tienen un impuesto exclusivamente para este tipo de cuestiones y que exacto, siguen brillando por su esencia. Eso también habla de esta inoperancia, ineficiencia y hasta claramente, me imagino, corrupción, porque desviar fondos no es otra cosa que eso, ¿no? el Fondo Hídrico Nacional, eso existe, se aporta, se hizo un fideicomiso para eso, y la idea es eso, ¿no? Mitigar inundaciones, tierras productivas, hacer, digamos, un poco todas estas obras. Ujú, Y bueno, nada, eso es parte de lo que decimos de incluso te tengo que decir algo, en el 2007
fíjate quién estaba en el gobierno en 2007, a nivel nacional, se modifica esta ley para que pueda, esto tiene una exclusividad para usos hídricos, ¿no? Sí. Y se modificó esa ley para que pueda tener una redistribución hacia proyectos urbanos. Y ahí fuiste, o sea, incluso alguna edificación de Tecnópolis se hizo con un fondo hídrico. Qué bárbaro. Nada tiene que ver. Bueno, eso es lo que pasa. Es Eso es lo que descarado. pasa en Argentina, eso es lo que hemos vivido y lo que venimos Sí, viviendo, sí, por sí, eso sí. asusta que creamos que dentro de 10 años vamos a estar en la misma situación. Tenemos que cambiar de alguna manera, tenemos que cambiar el eje y la manera, digamos, que piensan los políticos, decir, che, basta de esto, si está todo, empecemos a trabajar para que esto no vuelva a suceder. Por Dios. Ignacio, ¿y cuál es la situación? Vos decías recién cuando el color político de la provincia de Buenos Aires era similar a del gobierno nacional, había una forma de encarar la cuestión. ¿Cómo se encara hoy, donde claramente ellos están peleando entre ellos por el poder y están peleándose entre ellos por una realidad que es justamente de ellos y no la de la gente? ¿Cuál es la posición o cómo viven ustedes el día a día cuando un gobernador planea una cosa y vos ves claramente que desde la nación se planea otra? Y no te hablo de que me digas de qué lado estás. Quiero que me digas qué es lo que sentís respecto de esta pelea de cúpulas donde el productor la mira desde abajo del agua, ¿no? La verdad que es duro. Yo sí entiendo que hoy se está discutiendo el rumbo de un país, ¿no? Que la verdad que iba más. Y como productores, por lo menos, nos había tocado vivir la peor, porque no solamente había entendido 25 años de un color político que había entendido que había que firmar el campo al máximo, sino que lo festejaba Claro. y le dijo a la sociedad que que eso estaba bien. Sí, 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 sí. Entonces, eso fue una situación difícil y hoy se está rediscutiendo todo esto. Y el problema bueno es que se pone todo al mismo nivel de discusión, ¿no? Me parece que mientras se discute el rumbo del país, habría que agilizar algunas cuestiones, Claro. como por ejemplo todo esto que son obras. Entonces, no hay que perder de eje, por supuesto, lo que puede cambiar el rumbo del país y de una vez por todas salir de la mediocridad en la que hemos vivido y nos han hundido, pero mientras tanto entendamos la urgencia, atendamos la cosa necesaria, ¿no? Porque el día que acomode el país no va a tener gente que pueda trabajar, se Tal va a haber cual. olvidado de lo que se produce. Entonces, son cosas, caminos paralelos que tendrán que tener la capacidad de poder hacer. Exactamente, exactamente. Ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos, entre los cuales uno de ellos debería ser las cuestiones de las obras que mejoren un poco el futuro, no más allá de quién las inaugura después. Porque seguramente Pero yo me imagino a los políticos de turno haciendo la cuenta, bueno, esto lleva 5 años hacerlo, entonces no lo inaugura yo. Si no lo inauguro yo, el rédito político no me queda para mí y la mezquindad de esa es la que genera estas cuestiones, ¿no? Pensaba por también, ejemplo, ayer se sí, mataron dos camioneros, choque de frente, ruta 33, esquivando sí, pozos. Antes de ayer un esquivando camión se pozos, metió a la exactamente. camioneta. Bueno, Es increíble. la obra del Camino del Cereal es una obra que mató un tío mío hace 10 años. La obra del Camino del Cereal, que es una obra que está hecha por la provincia, inaugurada 5 veces, reinauguraron su hechura, digamos, están volviendo a reiniciar los trabajos provinciales. O sea, la infraestructura de la Argentina está deshecha, Claro. porque se la robaron toda, ¿no? La redención por Sí, más de sí, sí. 100.000 millones de dólares, llevado a hoy son 2 planes Marshall. Sí, sí, sí. Se reconstruyó Claro, toda Europa y nosotros todavía estamos claro. Y discutiendo nosotros queremos asfaltar una ruta, simplemente asfaltar una ruta de dos y no manos, podemos. ¿no? Y no podemos. Bueno, eso es así. Es realmente indignante y yo me pongo en el lugar de la gente que se levanta a la mañana como el campesino a laburar. Realmente es indignante. Tengo entendido, no sé si vos podrás confirmar o no la noticia, que hay una suerte de exenciones, porque obviamente es tan evidente el daño que han hecho que de alguna manera tienen que remediarlo, aunque sea poner un parche, ¿no? Tengo entendido que están dando vueltas la posibilidad de algunas exenciones en algunos municipios. No sé si eso ya es noticia, no sé si eso ya lo tenés confirmado o Sí, están en tratativas hay en un ese tema. sentido. Hay una ley provincial y nacional que estipula esto. Mm, No es de este gobierno provincial ni es ni este gobierno nacional. Hay ujú. leyes escritas hace mucho tiempo que estipula que la ley de emergencia dice cuáles son los beneficios o alivios que hay sobre algunas cuestiones, ¿no? Ujú. Entonces, hay exenciones de impuesto inmobiliario, hay exenciones sobre ingresos brutos, hay exenciones sobre impuesto a la ganancia, exenciones, todo si logras que te den la emergencia, la Claro, Comisión de Emergencia Provincial y Nacional. claro. Ahora, hay algunos municipios que están haciendo punta, ejemplo, Henderson, que Sí. están, una vez que, si vos tenés hasta el 50% de tu superficie afectada, te dan el 50% de descuento sobre la vía, ¿no? Sobre la Ujú. guía y sobre la tasa vial.
y si tenés el 80% te dan el 80%. O sea, hay municipios que también, sin tener esa ley, se están poniendo a la altura de acompañar a estos productores que no pueden pagarlo. De hecho, el municipio entiende que vos querés cobrarle a alguien que no puede producir, no te lo va a poder pagar. Claro, Entonces, lo único que podés es conseguir deuda, juntar deuda para ese productor y va a estar cada vez más enterrado. Entonces, permitirle aire para que se reponga y que empiece a producir. ¿Qué necesita esta Argentina? Producir. Gente que exacto, trabaje, de empleo y gente que produzca. exacto. Bueno, hay algunos municipios que están viéndolo. En nivel provincial y nacional está estipulado por ley, digamos, que no se pongan, digamos, ninguna bandera de héroe, porque Sí, que no lo mínimo es anuncien como una cosa por ley. maravillosa, ¿no? Como que están Tiene del que lado de cumplir la con la ley. gente, ¿viste? Exacto. Qué Tiene que bárbaro. cumplir con la ley. Y eso que estamos lejos. Sí, Hay sí. países que, que no solamente atienden la emergencia, sino que tienen cosechas malas. Estados Unidos tienen un fondo, vos te ponen un mínimo de cosecha, 2.000 kilos de soja, no cosechas 2.000, cosechas 1.500 o 500 kilos, te lo cubre un fondo. En Argentina, vos, incluso con las retenciones, cosechás 400 kilos de soja y te cobran el 33% de retención. Sí, Bueno, sí, sí, sí. una locura. Es Entonces, increíble. a contramano con Europa, que subsidia a los productores para que se queden viviendo en el campo, porque no tiene que ir a una grande urbe, a contramano con otros que tienen un fondo contracíclico con emergencias, la Argentina esquiva y viene esquilmando al productor agropecuario hace muchísimos años y es el país que menos crédito otorga. O sea, Sí, no sí. solamente le cobras más impuestos y son más duros con los impuestos, sino que no le das créditos tampoco para que pueda invertir. Así es. Eso es la matriz Sí, sí, de la sí, sí. Argentina es increíble. Es increíble. Es un país que se empeña a hacerle las cosas difíciles a la gente. Parece que Ujú. trabajaran de eso. Es increíble. Ignacio, te agradecemos mucho tu presencia, tu palabra en estos momentos tan complejos. Ojalá que esto mejore. Yo, la verdad que soy absolutamente pesimista. Yo me imagino llamándote nuevamente ante la próxima inundación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque esto es así. Lamentablemente, hasta que no se modifiquen algunas cabezas, algunas estructuras, algunas formas de pensar, nada. En todo caso, habrá que rezar para que el clima nos ayude, ¿no? Porque el campo está y las ganas de trabajar están. El tema es que las Sí, obras no se totalmente. hacen. El tema es que las obras no se hacen. Yo te agradezco mucho por este rato, por tu palabra y bueno, de acá no queda más que mandar la solidaridad para aquellos que están bajo el agua, que baje Exactamente. cuanto antes y que la tierra, que siempre está del lado de la gente, nada, pueda recuperarse y volver a laburar, que es lo que hace falta. Te mandamos un gran abrazo, viejo. Muchas gracias por la nota, les mando un abrazo y de nuevo, igual que vos, solidaridad para todos aquellos que están pasando mal. Así es. Gracias, mi amigo. Muchas gracias. Adiós. Era Ignacio Kowarski, él es presidente de Carval, la Confederación de las Asociaciones Rurales de Buenos Aires y de La Pampa, en el medio de estas inundaciones que siguen siendo tapa de los diarios como hace 30 años, ¿no? Así está. Esta es la tragedia argentina que no cambia, que no avanza, que, como te decíamos ayer y hoy también, en este sentido, lo único que mejoró son las cámaras que las toman, inclusive te permite ver algunas imágenes que parecieran artísticas con drones y demás, pero en temas de inundaciones lo único que mejoró es eso, lo demás empeoró y las obras siguen siendo noticia por su ausencia, ¿no? Casi 5 millones de hectáreas anegadas y un montón de dinero bajo el agua, en un país que necesita dinero. Así estamos.